Distinguido público en general, bienvenidos a nuestro espacio cultural. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo, filial Pira, que estudiamos distintas carreras profesionales, pero que hoy nos une un solo objetivo común: conocer un poco más de la vida y obra de nuestro gran poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. Mi nombre es Gilbert Farías García. Voy a hablar sobre el argumento del tungsteno, el cual consta de 3 capítulos. En el capítulo 1 se habla sobre los hechos que suceden en el asiento minero de Quivilca, el mismo que comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. Nos habla que la vida tranquila del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares que existe justamente por la actividad minera que estaba realizando. Nos habla también del pueblo de los Soras, que inicialmente sirvieron como guías a la empresa Minin Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Nos habla también cómo los obreros de la empresa insultan a los Soras diciéndoles palabras denigrantes como indios brutos, raza endeble, servil, humilde. Podemos apreciar que el capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tyke y Mr. Way, toman parte de la violación de Graciela, conocida como la Rosada, a quien han jugado a los dados. Se menciona que entran en turno por orden de jerarquía social y económica. En el capítulo 2 nos hablan que los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Minin Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de los trabajadores para la empresa. Se habla de la captura de 2 indios, quienes son Isidro Yepes y Braulio Conchucos, la misma que es interrumpida por la descripción que hace César Abraham Vallejo Mendoza acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. Nos describen que el juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran una inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. El intrépido Servando Huanca tiene la inmensa valentía de prestar contra la injusticia. Una breve sublemación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía de Colca acusa a los indios del derramamiento de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a las discusiones políticas que hace Servando Huanca y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Huanca vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. Aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia, son los intelectuales los que deberían gobernar. Y por último, Benítez está convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de ésta. Podemos concluir que en la obra César Vallejo considera esto como un argumento, donde en sí hace reflejar la realidad peruana en relacionada a los mineros, donde así las autoridades abusan de la clase pobre, buscando así César Vallejo la recuperación de la humanidad para la construcción del bienestar público, donde él presenta una manera implícita en su narración, así dando presentación de los valores en la obra como la igualdad,
inclusión y incluso la justicia social, que esto es fundamentalmente para el desarrollo del bienestar público. En sí, César Vallejo realiza esta obra para denunciar los abusos hacia las personas abusadas, y esto en una convocatoria a la revolución. En esto el autor indica, aparte de la obsesión crítica y constante de la realidad que pasan los trabajadores, denunciando así la desigualdad hacia los trabajadores y entrando a los pobres en lugar protagónico. Podemos resaltar que la obra Tungsteno resalta la justicia como principal valor al dar a conocer todos los sucesos injustos que pasan los personajes, como por ejemplo los Zoras, que es una sociedad andina donde ellos se tratan de explotarlos en las minas y aprovechando de sus tierras, donde la obra nos hace demostrar que cuánto sufrimiento y lucha desgarradamente tienen que pasar algunas personas para lograr la búsqueda de la justicia y esperanzas para poder seguir adelante. Hola, mi nombre es Emerson González Carrasco, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y hoy les voy a hablar del análisis a la propuesta de solución de la obra Tungsteno de César Vallejo. El tungsteno responde a los requerimientos y características del arte de propaganda y agitación, aunque no deja de lado el mensaje estético que refleja los rasgos del arte socialista. César Vallejo no veía con mucha claridad que el comunismo primitivo podría reexistir. Es por eso que con la tempestad que predice al final, busca oponerse por el indigenista Luis Valcarcel en el año 1927. Para César Vallejo, no es idea principal restaurar el Tahuantinsuyo o la autonomía indígena. Lo que en realidad busca es llevar a cabo la revolución proletaria, la cual tenga como resultado principal modificar a toda la sangre del Perú. Después de eso se propone que la solución abstracta y el propósito de Vallejo fue mostrar evidencias por parte de la novela indigenista, tanto de los indios como de los blancos, de diferentes perspectivas, por el proceso de llevarlos a la tungstenación, solución artística que luego será reutilizada con función a nuevos propósitos. De este modo, se concluye diciendo que la propuesta de solución en la obra Tungsteno de César Vallejo nos demuestra el valor y la unión del pueblo para luchar a través de rebeliones contra la discriminación de las sangres, volviéndose así una novela proletaria. Uno de los informes encontrados sobre el tungsteno es un informe cuyo autor es Herrera Ruiz en el año 2015, El tungsteno y las huellas del colonialismo en el Perú. El autor nos indica que el artículo aborda sobre el tungsteno del autor peruano César Vallejo, como expresión de una identidad colonizada y ultrajada a manos de la cultura capitalista. A juicio del lector conformado en los valores literarios eurocéntricos, el tungsteno podría aparecer como la reelaboración actualizada de una Bartolomé de las viviendas que durante el siglo XX, acusación de las atrocidades que padecen los nativos a manos de la explotación minera, conjetura posible si se estima que comparativamente con el siglo XVI, el escenario que representa guarda similitudes estructurales. Al margen de dicha perspectiva reduccionista de la literatura, el tungsteno puede asimilarse más bien a una iniciativa estética de novela social que propugna reivindicaciones políticas, socioeconómicas y sobre todo morales para los nativos, a fin de incluirlos a la meditación histórica de un país y de extender hacia ellos la idea misma de nacionalidad. No obstante, el costo que se busca destacar de esta obra radica en que esta posibilidad trata de evidenciar las huellas del colonialismo en la sociedad peruana, que equivale a mencionar el colonialismo en cualesquiera otras comunidades de raíz indígena en América, Asia, África u Oceanía. Colonialismo, en su sentido más puro y mundial,
es decir, es que comprende la organización de la vivencia de la verdad, el sistema de derechos y deberes que dirige las ocupaciones sociales y bastante en especial los idiomas y los signos por medio de los cuales se denomina la vida. La imagen del colonialismo que dibuja Vallejo, de esta forma como la protección de la humanidad indígena implícita en el tungsteno, hallan resonancia en el pensamiento del Aimé Césaire, intelectual afrocaribeño nacido en Martinica. El otro trabajo de investigación que se encontró de esta novela es una tesis, cuyo autor es Julio Javier Aldana Hidalgo. Lleva como título Conflicto minero y subalternidad en el tungsteno de César Vallejo. Fue publicada en el año 2015 y fue sustentada en la Pontífica Universidad Católica del Perú. El autor se planteó como objetivo analizar la novela y a su vez demostrar que fue escrita a partir de dos tipos de grupos de subalterno. Para entender el mensaje del autor, primero debemos conocer los siguientes conceptos. Subalterno. Este término da referencia a alguien o a un grupo de personas que ocupan una posición inferior, ya sea en la sociedad o en algún otro ámbito. Hegemonía. Este concepto significa poder o superioridad, que en la obra, este término está representado por la empresa Mining Society, los cuales, a base de su estatus, cometieron acciones realmente repulsivas. Finalmente, el autor llega a confirmar su hipótesis concluyendo que las relaciones de poder vistas en esta novela se dividen en dos tipos de subalternidad, la que fue sumisa ante la imponencia de los más poderosos, quienes ejercieron la violencia y cometieron acciones inhumanas contra ellos, y la otra parte que está en contra de estas acciones, la parte que se levantó y que funcionó como una potencia capaz de exigir sus derechos. Según el ensayo, cuyo autor es Víctor Francisco Pingo Guzmán, que lleva como título El tungsteno, fue publicado un miércoles 16 de septiembre en el 2009. Aunque parezca imposible, la historia en algunos casos se repite con algunas variantes, sobre todo en la explotación económica y política con la complicidad del Estado. Con todas las formas de dominación, la justicia a favor de los que más tienen, el desprecio racial y cultural y la protesta de las masas oprimidas, como campesinos, profesionales de la clase media, peones y obreros de la mina y fabricantes, el tungsteno es un retrato de la realidad peruana de ayer y de hoy. Representa como Mr. Tains y Mr. Waynes a la región de Colca y en concreto a la zona de Quivilca para extraer el tungsteno cambia racialmente el ritmo de vida de Colca. De una vida alertada se pasa a un ritmo acelerado en actividades económicas, contratos, documentos, papeles, el maltrato, los robos y el abuso del poder y la violación de los derechos humanos. Vallejo nos relata cómo la empresa extranjera de la sociedad media lleva a establecerse en la ciudad de Quivilca, principalmente siendo minero del Perú de esta época para explotar el tungsteno. Finalizamos el presente documental señalando que la obra El tungsteno evidentemente demuestra un propósito social que vendría a ser la denuncia del abuso y la explotación de los indios por parte del imperialismo y el servilismo de la clase dominante peruana frente a esta.